Y bueno, no pude zafar en esto. Primero que nada quería leerles 2 Samuel 15, 13. Y dice así: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Le voy a pedir que estemos inclinando nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, papá, y te pedimos que estés ministrando nuestras vidas con esto, Señor, que no sea una simple reunión más, sino que estés tocando cada corazón, principalmente el mío, Señor, que se abran nuestros oídos y se abra nuestro entendimiento para esta palabra, papá. Gracias por tanto, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y bueno, yo esta palabra en realidad la tenía hace como un mes atrás, y es que yo cuando la recibí no entendía, porque no estaba pasando ningún proceso, no estaba pasando nada. Pero durante este mes que pasaron muchas cosas alrededor de mi familia, en mi escuela, y ahí es cuando esta palabra la entendí y llegó a mi corazón. Y es que acá, como vemos, para resumir la historia, David tenía muchos hijos. Uno de ellos era Absalom. Y Absalom se rebeló contra su papá porque su hermanastro Amnón se abusó de su hermana, y como David no tomó justicia por esto ni hizo nada, Absalom decidió vengarse de su hermano. Bueno, lo mató y después huyó, se escapó hacia el monte Jesús durante 2 años. Durante esos 2 años se llenó de más amargura y de más odio. Y después fue cuando él decidió alejarse y volver. Él va y se encuentra de nuevo con su papá, David. Pero no porque quería arreglar las cosas con él, sino porque quería tomar el trono, quería tomar venganza por lo que hizo su papá. Y ahí es cuando empieza a ganarse el favor del pueblo, empieza a decir mentiras diciendo que David nunca les iba a prestar atención a ellos, que David estaba muy ocupado para escuchar sus problemas. Y es cuando se gana el favor del pueblo, y no solo del pueblo, sino que también el consejero de David, Ahitofel, se une a él, y ahí es cuando David decide escapar, como lo tenemos acá. Entonces, David no solamente, como había pasado antes, había perdido un hijo, había sufrido el abuso de una de sus hijas, su hijo se estaba rebelando contra él, sino que también cuando tuvo que escaparse de Jerusalén, de su pueblo, se tuvo que encaminar hacia el desierto. Y en el desierto no es que las cosas se acabaron ahí, sino que surgieron más cosas todavía, como la mentira de Siba acerca de la traición de Mefiboset, porque Siba dijo que Mefiboset le había traicionado a David, que se había unido a su hijo y por eso no fue con él. También las maldiciones de parte de una persona que más adelante voy a estar mencionando hacia David y hacia sus soldados, diciendo que él había sido el culpable de haber asesinado a toda la casa de Saúl y haber robado el trono. También su hijo más adelante se acuesta con sus concubinas enfrente de todos, y esto ya había sido mencionado por Dios, que lo iba a cumplir. Y por último, su hijo estaba planeando no solamente robarle el trono, sino también quitarle su propia vida. Pero como le titulé a este mensaje, Dios siempre estuvo ahí. Y quiero leerles a continuación en 2 Samuel 15, 18. 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Ya desde un principio, cuando él se mete en el desierto, vemos cómo ya Dios le estaba dando un ejército entero para poder ayudarlo. Y no es que ellos iban detrás de él, ellos iban delante de él. ¿Cuántas veces nosotros entramos en el desierto y pensamos que estamos solos? ¿Cuántas veces creemos que estamos peleando con nuestras propias fuerzas?
Sin embargo, es cuando Dios aparece y nos trae un ejército entero. Ese ejército iba delante de David, iba protegiendo a David y a su pueblo entero. Y como decía más adelante, el corazón del pueblo de Jerusalén estaba completamente con Absalom. Sin embargo, cuando Dios está contigo, Él está, su corazón alineado con el tuyo, no hay nada que te pueda detener, incluso en el desierto. Tal vez todo el pueblo tenga el corazón con otra persona, sin embargo, cuando el corazón de Dios está junto a ti, no hay nada que te pueda detener. Más adelante, en el versículo 19 dice: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestra amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai el Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Esta es otra cosa que nos pasa a nosotros cuando entramos en el desierto. Dios nos brinda su ayuda y nosotros nos negamos a obtenerla. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Como dijo Axel, nuestras cosas por nuestra cuenta nunca van a terminar bien. Siempre van a haber fallas, van a haber errores y vamos a terminar cayendo. Y esto era porque David se sentía muy culpable por todo lo que estaba pasando. Se sentía triste, se sentía angustiado, se sentía culpable, porque él sabía que él había cometido un error al no tomarse cargo de sus hijos. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos concentramos en las cosas negativas y alejamos a Dios de nuestra vida. No queremos escuchar palabra de aliento. Los hermanos que vienen y nos preguntan cómo estamos, le decimos: está todo bien. Y nos alejamos y nos hacemos nuestra propia burbuja. Y las cosas así terminan mal, porque al final y al cabo terminamos reteniendo todas esas cosas que nos van a terminar lastimando. Y como yo ya he puesto acá, muchas veces todos nosotros fallamos. El que diga que no, hasta mintiendo. Somos testarudos con nosotros mismos y cuando nos dan una mano, queremos hacer todo por nuestra cuenta. Alejamos a Dios, nos alejamos nosotros. Y como dice acá Itai el Geteo: sea para vida o para muerte, yo te voy a seguir. Así nos dice Dios a nosotros también. Sea para victoria o para derrota, estés débil o estés fuerte, estés en el piso o estés en lo más alto, yo voy a estar ahí, sin importar si sea para vida o para muerte. No intentes alejarme porque no lo voy a hacer. Así es Dios con nosotros. Nosotros lo alejamos, pero Él quiere que nos acerquemos a Él, que tomemos esa convicción y vayamos a sus brazos de amor. O sea, si es para vida o para muerte, Dios siempre va a estar de nuestro lado respaldándonos, porque Él nos ama tal y como somos. Una de las cosas que anoté acá es la vuelta del arca, como dice acá, que dice: he aquí también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero él dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca a Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que yo vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Esto demostraba la confianza que había David en Dios. ¿Por qué? Porque el arca en los tiempos antiguos tipificaba la presencia de Dios. Entonces David, en el momento en el que entrega el arca para que la devuelvan, estaba diciendo: yo confío en el Señor y su voluntad se va a hacer como Él le plazca. Él puso el destino en las manos de Dios. En estas situaciones es fácil decir: yo confío en el Señor. Yo también pasé problemas y decía: sí, yo confío en el Señor, Él va a arreglar toda esta situación. Pero cuando Dios nos dice: actúa conforme a esa fe, ¿qué hacemos? Nos alejamos, decimos: sí, Señor, yo confío, pero primero hacé vos lo que tengas que hacer y después actúo yo. Por ejemplo, perdemos un trabajo y decimos: Dios, yo confío en ti y yo sé que me vas a abrir las puertas. Pero nos sentamos en nuestra casa esperando que venga alguien a contratarnos.
Dios quiere que actúes conforme a su fe y salgas a buscar ese trabajo. Él te hizo valiente para que te vayas y te enfrentes a los problemas. Si hemos sufrido la muerte de un familiar, le pedimos a Dios que sane nuestro corazón, pero nosotros no hacemos el intento tampoco de querer ser felices. Nos encerramos en esa burbuja otra vez. Lo que quiero decir con esto es que en medio del desierto se te van a presentar más circunstancias. No es que en el desierto va a haber un problema, van a haber varios problemas. Sin embargo, cuando decimos que tenemos fe, tenemos que accionar para demostrar esa fe. Porque la fe sin acción es muerte. En la prueba la fe se ensaya. Seguido de esto también anoté el clamor y la adoración de parte de David hacia Dios. Y es que si volvemos a leer, dice más adelante, en el versículo 30, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? David no estaba en su mejor momento. Como leímos recién, él junto a todo el pueblo estaba llorando y tenía tanto los pies y la cabeza descubierta en señal de luto. Sin embargo, él no se quedó en esos sentimientos, en esas emociones, sino que decidió clamar a su padre y buscar su ayuda. Buscar la ayuda en el único que nos contesta en estas situaciones. Somos de ir a un amigo a contarle nuestros problemas, somos de ir a contarles a nuestros papás, incluso a desconocidos. Pero, ¿por qué no vamos siempre al Padre, que es el único que escucha de verdad nuestras plegarias? A pesar de todo lo que estaba sintiendo David en ese momento, David se mostró humilde y decidió presentar su urgente necesidad al único que le podía escuchar y cumplir con esa necesidad. Como anoté acá en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os iré. No dice que no te va a escuchar, tampoco dice que te va a responder en el momento. Dice: yo te voy a ir. Y conforme vayas avanzando, yo voy a cumplir con eso que me estás pidiendo. Amén. No solamente clamó, sino que dice en el 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai el arquista que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. También adoró a su padre. Y estas dos cosas son las cosas que mueven el corazón del padre en los momentos de adversidad. Como había dicho una vez mi hermana Esmeralda en una prédica, somos de gastar el tiempo que tenemos llorando, afligiéndonos, lamentándonos por ese momento, y con eso no vamos a conmover a Dios, por más que duela y por más que sea insensible a veces. Lo importante es buscarlo en esos momentos de necesidad, donde más necesitamos de Él. Cuando él adoró, el ambiente espiritual de David cambió, todo alrededor cambió, y esa tristeza, esa negatividad, esa angustia que el pueblo sentía, se fue. David estaba mostrando que al adorar le estaba dando prioridad en su vida a Dios. Nosotros también tenemos que hacer eso. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de Dios, estamos demostrando que no le estamos dando prioridad a eso que nos está afligiendo, sino que le estamos dando prioridad al Padre. Y como anoté en Éxodo 23:25, dice: adoró al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Más adelante, en el versículo 33-37, dice: y le dijo a David: si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeses a Absalom: Rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo tuyo, de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, por lo tanto todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonathan, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres.
Y así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Con esto, otra vez mostramos que David estaba accionando a esa fe. Y es que David, en estos momentos, David estaba mostrando otra vez su confianza, no con palabras, sino con acciones. Y es que ahora no es que solamente estaba la presencia de Dios en Jerusalén, sino que también ahora los sacerdotes de él y la ayuda de él las estaba llevando a Jerusalén. A Usai el arquita iba a ser la respuesta de Dios al clamor de David. Usai más adelante es el que termina con el consejo que hace que Absalón caiga. Esto era un plan que los sacerdotes estarían acompañando a la arquita para cumplir con la estrategia. David no iba a presenciar nada de lo que estaban haciendo, de esa estrategia que ellos habían creado. Él iba a ver todo cuando le llegara la noticia. Qué difícil es esto para nosotros también otra vez, esperar que Dios nos mande la señal, que actuemos. Y aunque Él siempre está orando, nosotros en el momento en el que Dios nos dice es hora de empezar a hacer la estrategia para avanzar, nos agarra miedo y decimos, no Señor, necesito ayuda, no se puede mover, no me pueden dejar solo. Pero en estos periodos es cuando mostramos más esa fe y esa convicción que tenemos en Dios, en esa confianza que hemos puesto en nuestro corazón. Y acá puse, David hizo lo que parecía para nosotros es complicado, y es mostrar ante todo completa confianza en Jesús en medio de la prueba y aún sin poder ver el accionar de la estrategia, seguir teniendo esa ferviente fe. Más adelante, ahora pasamos a 2 Samuel 17, 1-4, que dice así. Dice, entonces Agitofel dijo a Absalón, yo cogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Acá lo que yo anoté es que nosotros, en estas pruebas, el enemigo muchas veces nos va a querer definir. ¿Y qué dice acá? Caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos y lo atemorizaré. Es una definición hacia David. Le dijo que era débil, le dijo que en esos momentos seguramente él esté cansado y esté derrotado. Sin embargo, más adelante, en 2 Samuel, Usai dice en el 7:14, dice, ¿entonces seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Agitofel no es bueno. Y añadió a Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En primer lugar, nos dice osa de campo. Y yo había visto un documental y había visto que cuando la osa de campo le quita a sus hijos, esta hace todo lo posible para recuperarlos. Son muy estrategas y a la hora de proteger sus cachorros y a la hora de rescatarlos también. No se dan por vencida fácilmente para recuperar lo que es suyo. También dice que son estrategas y persistentes. Estrategas es
ser planificador que llevan a cabo sus planes con la finalidad de cumplir sus objetivos y alcanzar la meta. Y persistente es el esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone, buscar soluciones a las dificultades que se pueden surgir. Con esto se obtiene la fortaleza y nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Esta es una definición para todos nosotros. Tenemos que ser como las osas del campo, resistentes y persistentes. Y es que nosotros no podemos conseguir nuestro objetivo y nuestra meta si no tenemos una estrategia y no somos persistentes en el plan que Dios tenemos. No es fácil, obviamente, porque el camino va a tener muchas pruebas, muchas luchas, muchas críticas, muchas pérdidas. Sin embargo, como dice acá, con la finalidad de cumplir sus objetivos y alcanzar la meta. Seamos así, tengamos esa mentalidad de llegar hasta donde Dios nos dijo que nos iba a poner. Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra no se borra. Pasen los años, nos alejemos de Él o nos volvamos a Él. Pasen las cosas que pasen, esa palabra fue soltada con un propósito, con una finalidad de cumplir tu objetivo y alcanzar la meta. También, como dice Usai, ustedes son valientes. Y valiente significa fuerte, robusto, que no tiene miedo. Ser fuerte, más el sufijo ente, que significa presente, o sea, el que hace la acción. Y en hebreo significa amatz, que es estar alertas, ser pujantes. Cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores y actúa con decisión y firmeza. Así que ustedes no se metan en la cabeza que son miedosos, que no van a poder llegar a ese objetivo, porque como dice Usai, ustedes son valientes, son gente fuerte, gente que va a llegar a esa meta que se propusieron. Cada uno con sus problemas, cada uno con sus tardanzas. Algunos lo van a hacer más rápido, otros más lento. Sin embargo, todos van a llegar, porque Dios ya puso ese propósito en ustedes y todos ustedes tienen algo hermoso para dar. No tiren la toalla. Ustedes son más que esas críticas, ustedes son más de todo lo que les pueden llegar a decir. Ustedes son más que esos problemas que vienen a su cabeza. Ustedes actúen con decisión y con firmeza, porque así van a lograr vencer sus temores. Después dice, hombre de guerra. Y un hombre de guerra es un hombre valiente que sin importar la situación, él lucha con todas sus fuerzas para ganar la batalla. Sabe dónde se encuentra y hacia dónde va. El guerrero entregaba lo mejor de sí mismo y su confianza está puesta en Dios. Él es su fortaleza. Ustedes, chicos, también. Ustedes saben dónde están. Tienen que saber dónde están. Tienen que saber de dónde Dios los sacó también. Para no volver a cometer esos errores y para ayudar a la gente que también está en esos mismos errores. Ustedes saben de dónde salieron y me imagino y espero que sepan hacia dónde van. Cada uno de ustedes. Yo veo algo hermoso en cada uno de ustedes. Por más que mucha gente se tire para abajo. Y es que en este mundo mucha gente dice, ¿para qué lo vas a ayudar si no tiene futuro? ¿No ves que sigue en la misma condición? ¿No ves que vive cometiendo el mismo error cada vez peor? Sin embargo, Dios sabe de dónde saliste y Dios sabe hacia dónde vas. Entrega lo mejor de vos mismo en esas luchas, en esas pruebas. Entrega todo lo que Dios te dio. Entrega ese potencial. Descubrilo, encontrate y con la ayuda de Dios vas a ver que tu fortaleza es Él, nunca te van a tirar para atrás. Y por último, Usai nos define como gente esforzada. Y esforzado es tener valor para acometer desafíos difíciles y arriesgados. Hazak, que es en hebreo, significa fortalecer, ser fuertes, animarse. Describe la fortaleza física y moral del ser humano. ¿Qué dice con esto? Que también, otra vez, nos vuelvo a repetir que debemos ser arriesgados, porque solamente los arriesgados arrebatan las promesas del cielo. Cada uno de ustedes tiene que ser valiente, tiene que ser esforzado, tiene que ser arriesgado. No en el mal sentido, sino en el sentido de que nunca tirarse para atrás y seguir luchando. Ustedes tienen fortaleza física y fortaleza espiritual. No están solos, no están abandonados, tienen a alguien que los acompañe. Ustedes van a llegar a la meta. Tarde, pero seguro, obviamente. Y como quería seguir leyendo acá, esta definición es la más acertada hacia nosotros. Porque
Porque cuando todo el mundo te dice que estás cansado, estás débil, de manos, te voy a atemorizar, Dios te dice, no, valiente, fuerte, esforzado, osa del campo, hombre de guerra, mi hombre, mi hijo. Amén. El enemigo muchas veces en estos desiertos va a querer meterte cosas en la cabeza, definiciones falsas, porque Dios sabe cómo sos y Dios sabe hacia dónde vas, y vos también tenés que saber hacia dónde vas. Él sabe que eres un hombre que va a llegar a cumplir todos sus propósitos si nunca te alejas de la mano de Dios. Amén, hermanos. Para seguir leyendo, en 2 Samuel 17:14 dice: entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. No solamente que nos dan una definición de cómo somos nosotros en realidad, sino que Dios también está respondiendo al clamor que hemos hecho en el desierto. Dios cumplió con el pedido de David. El plan de Ahitofel está arruinado. Él cumple con tu llamado, Él cumple con tu pedido, Él cumple con lo que le pediste tarde o temprano. Pero Él siempre está ahí escuchando cada oración y aflicción tuya. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada duda que tuviste en tu cabeza, cada temor que se te vino, Él lo sabe todo, pero Él también sabe que estás hecho para ganar y no para perder. Ahora en 2 Samuel 17:16 dice: por tanto, enviad inmediatamente aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Se envió a los hijos de los sacerdotes Jonathan y Ahimás a darle la noticia a David. Y dice: los vados del desierto. Esto me olvidé mencionarles antes, y es que vados del desierto significa vaciamiento y derramamiento. Y anteriormente lo había nombrado, y es que David dice: vamos a pasar los vados del desierto. Lo que Dios estaba dando a entender con esto es que David iba a recibir un vaciamiento de todos esos sentimientos negativos, de todas esas emociones, para recibir un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Ese vado del desierto representaba cómo Dios te hace pasar por ese arroyo, porque vado es un arroyo que es pequeño, es firme y es poco profundo. Entonces Dios con esto te quiere decir que necesita que pases el vado del desierto para que haya un vaciamiento de todo lo que venís cargando y tengas un derramamiento del Espíritu Santo y de la promesa que Él te hizo. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo 21 dice: y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Acá lo que anoté yo es que dice que se levantó con todo. No se levantó él solo, no se levantó solamente el pueblo, no se levantó las cosas nada más, se levantó con todo. Y con esto yo lo que doy a entender es que cuando Dios te dice que te levantes de ese desierto, porque ya es hora de salir de ese proceso, ya es hora de prepararte para la verdadera lucha que se te viene, porque el desierto es todo un proceso para saber y arreglar esas cosas que había mal en nosotros. Pero cuando te dice levántate con todo, es con todo, con lo bueno y con lo malo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona casada que termina mal con su pareja porque, no sé, tal motivo, fue infiel o lo dejó o esto? ¿Qué pasa si esa persona, Dios le manda a otra persona, le manda a la persona que va a estar con él? Sin embargo, ese proceso que él pasó con su pareja le dejó miedo a volver a confiar. Y no se muestra cariñoso con esa persona, no se muestra seguro con esa persona. Entonces esa persona se va a terminar cansando y se va a terminar dejando, lo va a terminar alejando y él va a quedar solo. Entonces
levántate con todo, levántate con todo lo que aprendiste en el desierto y con todo lo que yo te voy a dar a continuación. Tenemos que levantarnos con esas experiencias que ustedes muchas veces van a querer olvidar. Usted no tiene que olvidar de dónde salieron ni qué fue lo que Dios hizo con ustedes, porque eso es el momento en el que tuvieron un encuentro especial con Dios. Y yo a día de hoy me acuerdo de todas esas cosas malas que pasaron en mi vida, que me formaron en la persona que soy. Esas cosas malas intento no repetirlas en el presente. Y esas cosas malas me ayudaron a ayudar a otra gente que estaba en la misma condición que yo. Por ejemplo, yo años atrás pasé un problema con mi alimentación, y es que durante ese tiempo yo me alejé mucho de Dios. Sin embargo, Dios más adelante me levantó de nuevo, y a pesar de que mucha gente me hubiese dicho, no, vos no vas a salir de eso, vos estás ahí, Dios me volvió a levantar. Entonces, levántate con todo y no dejes nada. Por último, quería leerles en 2 de Samuel 17, 27, 29, ya para estar finalizando, que dice: y David llegó a Mahanaim, y Absalom pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalom nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalom en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Soy, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decía: el pueblo está hambriento y cansado en el desierto. Nosotros en este momento, una vez que Dios nos saca de ese desierto, te dice levántate, te tenés que levantar, no esperes a otra confirmación, porque si Dios te dice levántate, levántate, por las buenas o por las malas, te vas a tener que levantar, es una orden. Sin embargo, Dios también te dice, no te preocupes porque no te voy a mandar a la lucha ahora sabiendo la condición que estás. Y acá dice que estaban hambrientos, sedientos y cansados. Así salimos también nosotros de nuestro proceso. Llegamos muy cansados, muy heridos tal vez, y tal vez con muchas preocupaciones. Sin embargo, Dios te dice, no te preocupes porque yo te voy a dar de mi alimento, mi palabra, te voy a dar de mi agua viva, para que vuelvas a ser la persona que eras antes y para que vayas a la pelea que te tengo preparada. ¿Entienden? Acá dice, antes de la lucha, Dios se encargará de saciar tanto de tu hambre como de tu sed y de hacerte descansar. Dios no te va a mandar a pelear apenas salgas de tu desierto. Él te necesita fuerte y recuperado para la buena batalla. ¿Saben por qué? Porque Dios los ama. Siempre va a querer lo mejor para ustedes. Porque eres uno de sus mejores guerreros y no importa cuántas veces te equivoques, hasta no terminar el propósito sellado en ti, no va a terminar de volver a buscarte, no va a terminar de estar obrando en ti. Él va a seguir ayudándote en esos momentos de debilidad y de angustia. Él se va a encargar de darte esa agua que es la única que sacia nuestra sed. Esa comida que no es la comida de este mundo, sino una comida que llena todo nuestro espíritu, de bendición y de paz, de tranquilidad, de ese amor profundo y eterno que una vez nos mostró cuando se entregó en la cruz. Y Él lo va a volver a hacer una y otra vez. Y para sorpresa de todo esto, David gana la pelea contra su hijo Absalom y vuelve a recuperar su trono, vuelve a recuperar su pueblo, vuelve a estar en su casa, vuelve a estar con su familia, vuelve a tener todo eso que alguna vez perdió, pero no sin antes haber pasado todos esos problemas y esas luchas. Y para finalizar, yo anoté, David llegó a Mahanaim, y Mahanaim significa 2 campamentos, o unión de 2 campamentos o ejércitos danzantes. ¿Cuáles eran esos 2 campamentos? El cielo y la tierra, David y Dios.
Siempre hubo Mahanaim. No es que en el momento en que David dice, llegué a Mahanaim, ahí Dios estuvo conmigo. Mahanaim significa dos campamentos, o sea, el cielo y la tierra. Sin embargo, siempre hubo Mahanaim porque Dios siempre estuvo ahí con David. Eso es lo que les quería compartir, hermanos. No se cansen de pelear, no se cansen y no se tiren para abajo, porque los procesos van a llegar y van a ser dolorosos. Sin embargo, el Mahanaim siempre va a estar con ustedes. El cielo, la tierra, ustedes y Dios. Y nadie va a poder arrebatarles eso que Dios depositó en ustedes. Con esto quería finalizar y espero que haya sido de bendición para sus vidas.